tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, todo se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también.
ser un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que empezar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. En la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Voy a continuar con la serie La Fe Viva y hoy voy a enseñarles un tema específico que es la fe que provoca y que promueve los milagros. La fe es una herramienta y una virtud tan poderosa que nos conecta con nuestro Padre, con nuestro Dios, y quiero comentarles que no es la fe en sí la que hace los milagros, es nuestro Señor Jesucristo, pero es necesario que tengamos una fe fuerte, una fe viva. Todos hemos escuchado el relato de algún tipo de milagro, ya sea en algún familiar o amigo. O puede ser el caso que tú mismo lo hayas experimentado. En la palabra de Dios encontramos un sinnúmero de casos donde individuos, familias, pueblos y aún la nación de Israel vivenciaron milagros. Sin duda, en la actualidad todos necesitamos algún tipo de milagro. Necesitamos la intervención sobrenatural de Dios. La fe es uno de los detonantes para que intervenga el poder divino entre su pueblo.
quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es un versículo muy conocido y muy citado en el ámbito cristiano. Y nos dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es bien importante que todos los que nos acercamos a Dios y todos aquellos que necesitamos y queremos la intervención divina y queremos un milagro en nuestras vidas o un milagro en nuestra nación, un milagro en algún familiar, es necesario que nos acerquemos con fe. Y de eso es de lo que les voy a hablar este día. Vamos a ver algunas citas del Nuevo Testamento y quiero que veamos Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban, diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Aquí vemos la primera enseñanza. Una fe que detona milagros se mueve en una búsqueda desesperada. En el versículo 22 leemos que la mujer gritaba y le decía: Hijo de David, escúchame, atiéndeme, mi hija está atormentada por un demonio, socórreme. Los discípulos la juzgaron como una mujer loca, fastidiosa, a tal grado que le dijeron a Jesús: Maestro, atiéndela por favor, porque está gritando, atiéndela, despídela ya. Vamos a ver la actitud de esta mujer. Fue una mujer humilde, se postró ante Jesús y le pidió el milagro para que Jesús liberara a su hija. También vemos que esta mujer mostró una fe humilde ante Jesús. Cuando Jesús le dice: mujer, no está bien que yo le dé el pan de mis hijos, se lo dé a los perrillos, no está bien eso, porque yo he venido a sanar, a liberar al pueblo de Israel. Pero esta mujer en humildad responde sabiamente y le dice: sí, maestro, pero los perrillos también comemos de esas migajas. Esta mujer no le importó que Jesús le llamara una perrilla. Esta mujer le importaba realmente recibir el milagro, recibir la sanidad y la liberación de su hija. La primera enseñanza y el primer principio que vemos en este pasaje es que cuando tú y yo nos acercamos a Dios en fe para pedirle un milagro, necesitamos acercarnos con una fe humilde, con una fe como la que tuvo esta mujer. Veamos el siguiente pasaje. En Marcos capítulo 2, versículo 1.
Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Aquí vemos la segunda enseñanza. Una fe que detona milagros. Es una fe atrevida. Es una fe perseverante y arriesgada. Los 4 hombres que llevaban al paralítico hicieron algo atrevido, arriesgado, quizás hasta algo loco. Creo que el dueño de la casa donde estaban haciendo una abertura en su techo no estaba del más complacido, no estaba del más contento porque estaban destruyendo su morada. Pero estos 4 hombres, cuando llevaron al paralítico y ellos estaban seguros que Jesús lo iba a sanar, lo iba a hacer caminar, al ver que no podían entrar a la casa, ellos hicieron algo muy arriesgado: subir al paralítico y después hacer un hueco en el techo. No sé si era más arriesgado lo que se iban a meter en problemas con el dueño de la casa, o que el paralítico se les cayera y quedara más paralítico, o quizá parapléjico. Pero Jesús vio la fe de estos hombres, y creo que también la fe del paralítico tuvo la fe de confiar en estos 4 hombres. Y dice aquí la escritura que cuando Jesús miró la fe de estos 4 hombres, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y al final le dice: toma tu lecho, toma tu camilla y regresa a tu casa. Vamos a ver, la fe que detona los milagros es una fe colectiva. Es una fe donde no solamente interviene la comunión, la petición, la oración de una sola persona. Aquí intervinieron 4. Y muchas veces, para que tú y yo recibamos un milagro, necesitamos una fe colectiva, que muchos le pidamos al mismo tiempo a nuestro Padre a favor de alguna situación. Veamos otro relato bíblico en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 7, versículo 1. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús,
el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa y encontraron sano al siervo. Vemos la fe grandiosa de un gentil, de un centurión. Él, por sus acciones, quizá por su pecado donde él estaba inmerso, no se sentía digno de ir personalmente a pedirle el milagro a Jesús, sino mandó los ancianos de la ciudad. Y cuando ya Jesús se aproximaba a su casa, mandó a algunos de sus amigos a decirle a Jesús, a pedirle: no entres a mi casa, porque no me considero digno, no soy digno de que entres bajo mi techo. No sabemos, y no especifica aquí el evangelista la vida del centurión, no sabemos cuál era su pecado o su mal, pero lo que sí estamos seguros que el centurión sabía y estaba totalmente consciente que él vivía en pecado. Y vamos a ver que Jesús declaró la palabra. El centurión le pidió: tú nomás di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Jesús se asombró de esta fe. Jesús es asombrado por la fe tan grande, tan extraordinaria de gentiles, de personas que no eran del pueblo de Israel. Y nuestro Señor Jesús está esperando que tú y yo lo asombremos con esa fe. Nuestra fe no es la que da el milagro. Aprendamos bien esto. El creador, el que produce, el que da el milagro es nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy estamos viendo ejemplos en la Escritura donde nos habla que esa gran fe de ciertos personajes movió el corazón de Jesús para actuar en lo sobrenatural. Entonces, vamos a recapitular aquí estos principios o esta enseñanza de este pasaje. La fe que detona milagros es una fe que se mueve con acciones de intercesión. En este caso, el centurión pide a Jesús que fuera y salvara a su criado. El centurión intercede por la sanidad de su siervo. Ni siquiera el siervo hizo algo. Bueno, quizás sí lo hizo, quizás él pedía en su lecho de muerte, de dolor a Dios, pero vamos a ver aquí que la intervención divina, la intervención de Jesús para sanar al siervo fue por la fe del centurión. Vamos a ver que esa fe que detona los milagros es una fe que actúa en el centurión. El centurión cree que Jesús le concederá el milagro con tan solo decir la palabra. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús, debemos acercarnos con esa certeza, con esa convicción de que Él nos escucha y esa convicción de que Él es todopoderoso, que Él es creador y hacedor de milagros. Quiero que vayamos
al último relato bíblico, en Lucas 8:43. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de sangre y Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Qué extraordinario que esta mujer se acerca a Jesús. Y ella tenía la fe, tenía la certeza, con tan solo tocar el borde de su manto, ella iba a ser sanada. Qué importante es que tú y yo nos acerquemos a nuestro Señor Jesús con esa confianza, con esa certeza de que Él nos ama, que nos escucha y que Él puede realizar cualquier cosa a favor de nosotros. Nuestro Señor Jesús hace una pregunta que consterna, que inquieta a los discípulos y les dice: ¿Quién me tocó? Y le dicen: pero maestro, todo el mundo, ve la multitud, te aplasta, te aprieta. ¿Por qué haces esa pregunta? Y Jesús les dice: es que este fue un toque diferente, fue un toque de fe. Y así es como tú y yo debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, con un toque de fe. Acercarnos con la actitud de esta mujer que padecía de flujo de sangre. Acercarnos con esta actitud que tuvo el centurión. Acercarnos con esta mujer cananea que su hija estaba atormentada por un demonio. Acercarnos así como estos 4 varones que se atrevieron a abrir un hueco en el techo de un hombre, se arriesgaron a cargar el paralítico, se arriesgaron a bajarlo, se arriesgaron, hicieron una locura, pero al final obtuvieron el milagro. Así tú y yo debemos acercarnos con esa fe, con esa confianza a nuestro Señor Jesús. Todos actualmente necesitamos la mano poderosa de nuestro Padre a favor de nuestra vida, a favor de nuestra nación, a favor de nuestra empresa, a favor de muchas cosas. Necesitamos un milagro. Necesitamos la intervención sobrenatural de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura, estos textos que acabamos de leer, nos dan ejemplo de hombres, de mujeres llenos de fe. No una fe al vacío, no una fe al aire, sino una fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús dijo: si tú tuvieras tan solamente la fe de un granito de mostaza, tú le puedes decir a ese monte: quítate y échate de aquí para allá. Tan solamente esa fe del grano de mostaza. Pero esa fe en Cristo Jesús, una fe real, una fe auténtica, una fe viva, una fe en creer que nuestro Señor Jesús nos escucha, en creer que nuestro Señor Jesús es todopoderoso. En mi experiencia personal he experimentado milagros de nuestro Padre eterno. Yo he experimentado el poder de Dios sanador en mi vida. He visto cómo Dios ha sanado personas. He visto cómo Dios ha levantado paralíticos.
Dios me ha permitido ver cómo gente ha recobrado la vista. Y no soy digno de mirar estas cosas. Y en ningún momento ha sido mi poder o ha sido mi intercesión, sino que le doy la gloria a mi Padre eterno porque ha sido Él. Dios me ha permitido ver cómo ha entrado el espíritu de resurrección en un joven que estaba a punto de morir, de lo cual tampoco soy digno. No me considero digno de haber visto esas cosas. Pero te quiero decir que tú y yo podemos ver muchos milagros de nuestro Padre. Podemos ver muchos milagros de Dios moviéndose en este tiempo, en estos días, dentro de ti, dentro de tu corazón. Y muchas veces los milagros no solamente son sanidades, no solamente son sanidades físicas, sino es una sanidad mental, es una sanidad espiritual, es una sanidad familiar, una sanidad nacional. Dios, nuestro Padre, quiere que nos acerquemos a Él en fe. Dios quiere que nos acerquemos con una fe viva. Y termino con este versículo. El apóstol Pablo en sus cartas, él citó: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú crees que tu fe es frágil, que es débil o que tienes muy poca fe, tienes que tener más conexión con la palabra. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice, lo escribe: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos llenar nuestra mente, nuestro corazón, llenar nuestro espíritu, impregnarnos más y más de su palabra. Porque al estar impregnados de su palabra, al injertar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, entonces nuestra fe irá en aumento. Y si nuestra fe se hace fuerte, se hace viva, se hace poderosa, entonces podremos ver más milagros de nuestro Dios a favor de nuestra vida y a favor de otros. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de poder deleitarnos en tu Escritura, de poder mirar ejemplos en tu palabra que nos llevan a una fe viva, que nos llevan a una fe auténtica. Permite, Señor, que nosotros podamos acercarnos a ti con esa fe que tú puedes intervenir, con esa fe que tú puedes hacer cualquier cosa a favor de nosotros, a favor de tu pueblo. Pero permite que nos acerquemos con una fe humilde, no reclamando, no exigiendo que tú intervengas, sino ser humildes, porque es lo que hemos aprendido el día de hoy. El mismo centurión que tenía una posición o que tenía un rango social alto, él mismo se humilló y aún se consideraba que no era digno de ir personalmente a pedirle a Jesús el milagro. Y aún él mismo se consideraba que no era digno que Jesús entrara en su casa. Vemos mucha humildad en estas personas. Esa mujer que fue descubierta, que tocó el borde del manto de Jesús, también fue humilde. Considero que un ingrediente primordial y principal para una fe fuerte es ser humildes. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, impregna esa humildad en nuestro corazón. Permite, Padre, que el día de hoy y los días próximos podamos acercarnos a ti con esa fe viva, con esa fe fuerte, y que podamos ver tu mano poderosa, tu mano sobrenatural interviniendo.
Que utilicemos esa fe para interceder por otros que necesitan sanidad, por otros que necesitan bienestar, por otros que necesitan milagros. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu fe aumenta, que tu fe se vuelve una fe humilde, una fe auténtica, una fe que puede tocar tan solo el borde de la vestidura de nuestro Señor Jesús y recibir el poder sobrenatural del Espíritu y el milagro de Dios en tu vida. Amén.